Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Tomy Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Hasbro G.I. Joe Classified Series a Big Boa. Este personaje está bien chido. Este personaje yo me acuerdo mucho que de niño lo busqué y tuve la fortuna de poder adquirirlo. Bueno, yo no, vean mis papás. Gracias, papás. Entonces, está bien chido porque es un personaje que está, pues se ve bien rota el vato, ¿verdad? Así que yo te voy a dar una madrina. Pero está muy padre. La figura original venía, así lo digo rapidito, ¿verdad? Venía con, pues ya sabes, los clásicos manitas de los G.I. Joes, con los guantecitos que se podías poner, eran de plástico, y venía con una pera para pegarle. Entonces era para su forma de entrenarse para, antes de ir a pelear con los Joes. Y ya, era todo. Pero, repito, no sé, o sea, el look del personaje se ve bien chido, se ve bien malote, se ve bien amenazante el güey. Entonces está bien fregón que hayan podido sacar esta figura y que le hayan hecho justicia a el vintage. La verdad está bien chido, me gustó mucho, muy contento con la figura. Y pues ya sabes, la articulación es la esperada para estas figuras. Pero vemos aquí que hay un tipo de reuse de la figura. El vato está alto. O sea, aquí ahorita no tengo nada con que compararlo, pero el vato que me está alto. Te lo pongo enseguida de Sergeant Slaughter para que veas la altura del vato. Está más grande que Slaughter, pero por los piquillos. ¿Ok? Eso es lo que lo hace verse más alto. Pero si te fijas, el reuse que te dije, pues es de este personaje. Creo que también lo reutilizaron. Es el cuerpo de este Roadblock, si mal no estoy equivocado, y mal no recuerdo, es el Roadblock. Lo que es nuevo, obviamente, pues son lo que son los zapatos, las botas y las piernas. Obviamente, pues el sculpt, este es nuevo. Y el otro que también trae, que está muy chido, es nuevo. Y lo que es los guantes y pues la pechera, no sé cómo llamarle esa cosa. El cinturón que tiene ahí como tipo de Mad Max. Me dan esas vibras de Mad Max. Y para ponerlo enseguida comparativo con uno de los malos, pues es Cobra Commander. Entonces aquí vemos que Cobra Commander es una figura que es promedio en cuanto a estatura, para que veas que sí saca un chorro el vato. O sea, sí está grandote el güey. Entonces, vamos a quedar a Cobra Commander de camino y vamos a ver rápidamente a Big Boa. Big Boa es un entrenador de Cobra, por eso el vato viene así con ese atuendo. Y él le gusta mucho pues boxear y mostrar sus habilidades pugilísticas a los soldados de Cobra para poder habilitarlos para que se defiendan contra los Joes. Entonces, así como que el known fact o una información extra es que este personaje dentro del lore y dentro de la historia está basado en Rocky. Por si no lo crees, no lo sabías. Rocky iba a salir en G.I. Joe, pero por ahí ya sabes el destino, se les adelantó a otra compañía y sacaron Rambo Action Force. No me acuerdo que son unos monos muy grandotes en los 80s, basados en la caricatura de Rambo que salió en esa época. Y pues le ganaron obviamente la primicia a Hasbro y G.I. Joe. Pero después ya Hasbro compró esa compañía y pues ya se cuenta que dijeron, bueno, pues chido, ya pues lo que yo quiera. Pero aún así, pues nunca pudieron sacar a Rocky Balboa o hasta la entre comillas, como Big Boba, porque esa era su tirada. Pero bueno, en fin, lo lograron y aquí está este personaje. Está muy padre, la articulación es la misma que hemos visto en otros G.I. Joes, pero lo que me gusta es que ahora lo que debo de notar de diferencia es esto: el trasero, o sea, o el chón completo, lo que es la pelvis, ahora lo hicieron como que de un plástico más suave. Mira, te lo voy a mostrar a continuación. Las nachillas, ahora sí ya se las puedes apachurrar, así como esponjita, ¿por qué? Porque antes todos los Joes, hasta ahorita, la gran mayoría, si es que no se me escapa por ahí uno que otro, tienen el traserillo duro. O sea, y no me refiero a que hagan ejercicio, sino que era de un plástico. Por ejemplo, aquí está Slaughter. Es un plástico como que ligeramente más duro. Es de plástico porque lo hemos comentado hace tiempo, que permite más movilidad y flexibilidad en lo que es el área de la pelvis.
Pero este viene como que se les pasó ahí tal vez un poquito, me está más aguadito, y este me da trabajo presionarlo para que se hunda. Entonces, digo, no es nada malo, pero nada más quería hacer esa distinción, que al menos en este personaje viene con este cambio de plástico, lo que es en el área de la cadera. El resto de la figura es igual de sólida que siempre, el plástico es el mismo, y pues ya sabes qué esperar. Entonces repito, aquí el reuse que le dieron es la parte de arriba, el torso, el pecho, los brazos y el abdomen, y esto de aquí es nuevo. Esto no tiene los pins, pero aquí arriba sí alcanza los pins. Hubiera estado bien fregón que le hubieran dado una remasterizada, por así decirlo, para que pudiésemos tener al Big Boa completito, o sea, sin ningún peg, para que se viera todavía más fregón. Ahora, antes de ver rápido la articulación, que repito, ya sabes qué esperar, quiero destacar el sculpt. El sculpt está bien chingón, está bien futurista. Le dieron un toque más moderno, porque el original, si mal no recuerdo, esto de aquí no estaba tan rectangular, era como que más cuadrado y como que un hocico así como de cerdo, ¿me explico? Y este tubito de aquí, que era como para que respire, ese se quitaba, no podías quitar y poner, era una pieza extra. Aquí decidieron hacer todo de una sola pieza de plástico, lo cual se me hace excelente, porque después es, ay, se me perdió este pedazo, ya vale gorro, y ya le diste en la torre a la figura. Entonces, toda esta cabeza es una sola pieza, y repito, quiero destacar, el sculpt está bien chido. Igual, me hubiese gustado un poquito de wash para que resalten estos detalles que no se alcanzan a ver aquí bien frente a la cámara. Ahí está, está muy iluminado. En el casco, ven nada más que detalle de sculpt, está bien chido. Entonces, todos esos detallitos, repito, o sea, un wash no te quita nada de tiempo, y ya sé que resalta ya más tu figura. El color del visor está muy padre, porque es como que te da una vibra como tipo Robocop, pero como que punk por los picos. Y en el lore, el casco que él usa le da signos vitales del enemigo. Entonces Stacy está enojado, está cansado, está a punto de desmayarse. Entonces él toma esos signos vitales, toda esa información para su conveniencia y su beneficio, y es donde se los echa al plato. Entonces está muy padre esta figura. La articulación aquí del cuello yo tuve que hacerle un poquito de modificación, porque no volteaba tanto para arriba. Aquí ya volteaba bastante para arriba y para abajo también. Entonces aquí yo le modifiqué un poco el cuello para que pudiera ver hacia arriba y hacia abajo. Tiene articulación de mariposa, que ya sabemos que en esta figura y en la de Roadblock, y también la de Sergeant Slaughter, está un poco limitada. Ya también lo calenté un poquito con secador y todo ese rollo, ya agua hirviendo, y aún así no se movió mucho. Entonces no esperemos mucho de ese tipo de movimiento, lo cual hubiera estado excelente si hubieran dado un poquito más de movimiento en esta área. El hombro, pues ya sabemos también qué esperar, está tranquilamente, puede tener la pose en T. El hombro está libre, no tiene ningún tipo de impedimento por la ropa o el atuendo en este caso, porque pues el güey casi está en cueroles, no trae nada. Tiene el corte en el bíceps, tiene doble articulación en el codo, tiene su articulación ya conocida de peg y en la muñeca. En el abdomen trae el ab crunch tradicional, clásico, así el cuadradito, y pues en él sí vemos que funciona bastante bien, porque no hay nada que le impida hacerlo. La articulación de la cintura pues también es bastante móvil, y pues, repito, como está más aguadito la pelvis, el plástico de la pelvis, pues permite todavía más de sí el movimiento y la articulación. Hacia abajo tenemos aquí el corte a medio muslo, y tiene la articulación para bajar la pelvis, bueno, la miembro inferior para la pelvis, y que él pueda tener mayor movimiento de rango hacia enfrente y hacia atrás. El corte aquí está en el muslo, permite que puedas girar la extremidad. Tiene doble articulación en la rodilla, y su ankle rocker y su bisagra en el tobillo. Entonces, la verdad es una figura que está muy sólida y está bien chingona. Ahora, accesorios, bueno, pues ya se los trae puestos, porque obviamente pues un boxeador debe tener los puestos. Se quita muy fácil y son de 2 piezas. Entonces viene con esta pieza, este aditamento que es extra, para que tú puedas cumplir con el look de el guante de box. Y lo chido es que viene con un logo de Cobra en cada uno, entonces está bien chido. Vamos a dejar este guante por aquí.
Vamos a quitar el otro guantecillo por acá. Y nos dieron el cambio de manos. El cambio de manos está bien padre porque trae ñangue, trae sangre pintada ahí en los vendajes. Y pues todavía lo hace más rudote el vato, así como que se acaba de dar una madrina con un vato, con un soldado de cobra que no quiso hacerle caso, se lo madrugó y se ve bien chido porque la sangre no está, no se ve fresca, se ve como que ya tiene ahí un rato, o sea, como que el güey no se ha quitado ni siquiera el vendaje porque le encanta traer ahí la sangre como si fuera un trofeo de sus combates. Entonces está muy padre ese detalle porque, repito, la sangre se ve vieja, o sea, no se ve brillosa como si fuese nueva. Esto está muy chido. Y esos son el cambio de manos que trae esta figura. Él, obviamente, pues no usa armas, porque sus armas ya las trae colocadas, son sus brazos, así como Henry Cavill en la Misión Imposible, que clac, clac, le hace con los puños. Pero sí viene con dos accesorios, que son sus pesas de 90. O sea, el vato está bien mamey, carga de 90, entonces lo puedes poner posándolo, agarrando sus mancuernas de 90 kilos cada una, y lo puedes poner ahí sentadillo en un lugar, así bien quitaba la pena de, ¿qué pasó? ¿Qué onda, debilucho? Voy en mi 9ª serie de 20, güey, o sea, estoy trabadísimo, hazte para un lado, te voy a dar una madrina. Entonces está bien chido porque lo puedes poner con sus pesas. Y por último, no menos importante, nos dieron un cambio de rostro, que es donde te decía aquí que pues ahí es donde dijeron, bueno, vamos a hacer el cambio de rostro y vamos a ponérselo. Entonces está bien chido porque viene con la cara toda golpeada, tipo así Rocky de la película de Adrian, no, yo Adrian. Le falta un diente o dos, creo. Viene con cicatrices, con heridas, con golpecillos. No viene con moretones. Hubiera estado chido que le dieran un ojo morado al personaje, y viene ahí con su golpecillo abajo del ojo derecho. Está muy chido, me gustó mucho el look. Y pues sí, como que de repente hace una vibra como tipo Rocky, o lo que hubiera sido Rocky si hubiera sido un villano. Entonces está muy chido y pues te da otro look diferente. Y de hecho, así es como sería en los cómics también. En los cómics, no recuerdo contra quién pelea, y le quitan el casco. Entonces el casco sale por ahí volando y sale su cara así, todo así sin dientes, todo ensangrentado. O sea que el vato ya he visto muchas peleas, y lo padre es que pues lo están haciendo canon al cómic. Y por último, quiero mostrarte, porque pues obviamente, ¿verdad?, lo vas a ver en las fotos. Me tomé la libertad de hacerle su costal, aunque obviamente su costal, para que se ponga a boxear con él y se ponga ahí a practicar. Tiene arena de verdad, está hecha con vinil y una baggy adentro, una bolsita de Ziploc. Le puse arena, y ahí está. Entonces por eso, mira, aquí ves que se puede doblar, plegar, y pues su cadenita para colgarla por ahí de algún techillo por ahí que donde este vato vaya a entrenar. Entonces está muy padre porque ya con esto pues se completa ahora sí que en mi mente el set de esta gran figura. Y esto es lo que hubiera estado chido que nos hubieran incluido. O sea, digo, no así como lo estoy haciendo aquí, obviamente, sino algo, un prop, ¿ok? Porque te dan los guantes. O sea, están bien chidos, están los guantes. Y es como que, güey, o sea, me diste algo extra que es la cabeza, las manitas y estas pesas. Pues como que, güey, el vato es un boxeador, o sea, dale otra cosa. El original venía con una perillita chiquita, una pera. Entonces, repito, es nada más soy yo opinando, como siempre, ya sabes. Pero, pues bien, nada más quería mostrarte esto que había hecho. Por si te gusta, pues igual, y adquieres esta figura, pues aquí está. Puedes hacer una de estas para tu Big Boa, para que lo pongas a entrenar y se pongan todavía aún más mamey de lo que ya está. Y también quiero agradecer a los amigos de Monos Pulgosos, ya que sin ellos no pude haber adquirido esta figura, y gracias a ellos estamos haciendo esta reseña. Entonces, un saludo afectuoso a Monos Pulgosos. Igual también, si te interesa este tipo de figuras, o mismo u otros, visítalos. Ahí te dejo en la descripción el canal de su página para que los visites, ¿ok? Y pues bien, recuerda, si eres nuevo en este canal y te gustó lo que viste, porfa, suscríbete al canal y dale like a mis videos para poder llegar a más gente que le gusta este bonito hobby del coleccionismo. Échame la mano, vato, ayúdame. Yo sé que te gusta ver mis videos. Suscríbete, dale like. YouTube me está diciendo que no te has suscrito. ¿Qué rollo contigo? Échame la mano, vato. Yo sé que te vas a divertir bastante con mis videos y
pues con lo que se me ocurre decir por aquí. Y pues bien, de nuevo te agradezco tu tiempo, tu estancia y sobre todo tu suscripción. Y bueno, y aprovecho, porque ya me iba a despedir, pero dije, no, espera, se me olvida algo. Encarecidamente agradecido a toda la gente que me está viendo en México, obviamente, hello México. Estados Unidos por ahí vi que ya subió, según me dice el tío YouTube, que ya por ahí más gente viéndome. Estados Unidos, thank you guys for watching my videos, thank you a lot. I hope that you can see more of my things, more of my videos, more of my reviews, so you can reach more people out there and that are, like this hobby of collecting action figures. También la gente de Colombia, por ahí también, en Perú, en Argentina, ¿dónde más? Ahorita me acuerdo, los apunté, pero se me olvidó traerme la hojita. Sorry. ¿Quién más? China, por allá en China, o sea, hello, desde aquí, desde México, muchos saludos por allá. Y pues igual, ¿verdad? Y si les queda por ahí un otro, ahí lo pondré en los comentarios. Muchas gracias a todos ustedes por ver este contenido. Se los agradezco en el alma y gracias por sus suscripciones y por sus likes. Ahora sí, ya me despido. No te preocupes, ya me voy. Si les vas a decir, este otro que no se calla. Gracias por ver este video. Recuerda, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.